Mire, lo pongo de esta forma. La comentocracia se escandaliza. México está en el último lugar de los países que no ha solicitado deuda. Pero tampoco dicen que México está en el último lugar donde los intereses bancarios son muy, pero muy, perdón, lo dije al revés. México está en el primer lugar donde los intereses bancarios están, pero muy altos, ¿no? No dicen, Niño de Rivera no dice, los bancos en México vamos a bajar la tasa de interés para también apoyar al pequeño y mediano empresario. No lo dicen, ¿no? Pero sí quieren que el gobierno se endeude para rescatar muy rápidamente. Si México se endeuda con el Fondo Monetario Internacional, el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional precisa que a 2 años del préstamo, el país que solicita este crédito tiene que cambiar su política económica. Por lo tanto, si México se endeuda para 2022-2023, tendría que López Obrador cambiar su política económica acorde a, y esto lo vivimos mucho en la década de los 80 aquí en América Latina, de manera particular en México, acorde al famoso consenso de Washington, ¿no? Eso es lo que quieren las grandes firmas, que se endeude, que los rescate, ¿sí? Y ya sabemos cómo se va a solucionar ese hueco que va a provocar esa deuda. ¿Cuál? Subiendo impuestos. Ya tenemos ahí la experiencia del 95, ¿no? De la famosa Roqueseñal, donde Zedillo aumenta el IVA de 10 a 15%, que lo escuche muy bien Felipe Calderón, cómo es que México creció a 5.3% en 2010. Es muy fácil. ¿Cómo? Subir impuestos. Felipe Calderón aumentó el IVA de 15 a 16% y creó 2 nuevos impuestos. El IETU, que era un doble ITR, y el IDE, ¿no? Así, y aparte de la deuda. Entonces, por supuesto que así crece un país, solamente que esto lo vamos a pagar más tarde, es a través del aumento de impuestos, y es ahí donde entonces López Obrador se ha opuesto, y por supuesto que viene el ataque del sector privado. Estaba leyendo, y confírmeme, que en los últimos años de Felipe Calderón para acá, la deuda creció exponencialmente y sería, no quiero sonar ni alarmista ni exagerado, pero sería un suicidio que Andrés Manuel López Obrador siguiera en ese camino endeudando, como le piden ya hasta el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Estoy en lo correcto o cree que estoy exagerando? Permítame a mí sí ser exagerado y alarmista, ¿no? Felipe Calderón dejó la deuda en 5.5 billones de pesos. Peña Nieto, ¿no? Elevó la deuda a 11.1 billones de pesos. Es decir, del ingreso que se tiene en 2020, permítame ponerlo en 100, ¿sí? De ese 100, 52.3% va a pago de la deuda. Entony si lo analizamos en estos 10 años, resulta que la pobreza creció de 45 a 53 millones de pobres, ¿no? Y si analizamos cómo quedó el capital de la plutocracia de los más ricos, pues vemos ahí, ¿no? Que Salinas Pliego se enriqueció, que Slim se enriqueció, pero también el municipio de Coahuila el Grande, el municipio más pobre del país, empobreció aún más, ¿no? Entonces, esa es la enorme situación que tenemos en respecto a el aumento de la deuda, que por supuesto López Obrador se niega a contratar deuda en el sentido de que se estaría presionando para el rescate de este tipo de empresas. Entonces, desde su perspectiva, la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacerle frente a la crisis sin endeudar al país es la correcta, a pesar de que los grandes empresarios, los políticos, los adversarios le piden eso, pedir.
Yo lo que establezco, y se lo dije de propia voz al presidente, primero la aplicación del artículo 39, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, paga tus impuestos, y después vemos si hay subsidio o incentivo. Y estos señores de las grandes empresas no querían pagar sus impuestos y querían que no se les estimulara, que se les subsidiara. Y por supuesto que López Obrador se está negando a ello, y para ser preciso en la respuesta, me parece que el presidente está en lo correcto, en el sentido de apoyar al trabajador, apoyar a la micro, a la pequeña, pero que la empresa grande se subsidie por sí misma a través de una figura que tiene la empresa grandota, que se llama tesorería, donde las propias empresas de manera interna se autoprestan, pero no quieren hacer eso porque pues quieren que el gobierno las rescate. El presidente dijo que está o ha creado un grupo de expertos para llevar ante la justicia, si es